En tiempos de mucho ruido, multitud de consejos y palabras vacías, la familia se distrae. Pero hay un amor que resurge de cenizas para traer alivio y esperanza. Y entonces empiezas a escuchar a las auténticas voces del hogar. Bienvenidos a Voces del Hogar. En esta oportunidad contamos con la presencia del pastor Alejandro Arce, Muchas gracias. miembro del staff de Cita con la Vida. Sí. Gracias, Cris. Primero, gracias. Muchas gracias Es un por honor tenerlo, pastor. invitarme y compartir un tema. Bueno, vos ya vas a dar ahí el título del tema, pero bueno, un saludo, por supuesto, para toda la gente que nos escucha. Creo que llega a los adolescentes, a los jóvenes, Así o a es. donde llegue este video que pueda ser de bendición para los hermanos. Así es, pastor. Bueno. La verdad que estamos muy contentos de tenerlo y con un tema muy particular, para muchos tabú, hablar de mundo espiritual. Y hoy quería preguntarle lo siguiente. Sí. Muchas veces la iglesia tiene un poco de temor cuando se hablan de estos temas de mundo espiritual. ¿Qué me puede decir usted acerca de esto? El temor a veces puede ser un temor que ha sido infundado, ¿no? Porque la Biblia nos enseña que no hay que tenerle miedo al mundo espiritual. No hay que tenerle miedo a Satanás, no hay que tenerle miedo a los demonios, porque todos ellos fueron vencidos ya. Jesucristo los venció a todos ellos y nos dio a nosotros la victoria. Pero Satanás es experto en engañar, en mentir. Y la gente, voy a la pregunta, ¿no?, concisa, ¿no? ¿Por qué a veces los cristianos sienten cierto temor a esto de la liberación, ¿no? Primero porque a veces las cosas nuevas siempre traen temor, ¿no? Pero también creo que es un temor que ha sido infundado por medio de la televisión, por medio del cine. Hablar de televisión y cine es hablar de películas, donde vemos muchas películas que se trata del mundo espiritual a través de quizás películas de brujería, de hechicería, películas como, por ejemplo, había una película yo recuerdo los nombres de las películas, quizás algunas películas son muy viejas. ¿Quién no vio o quizás quién no se acordó del Exorcista, por ejemplo? Una película que para ese tiempo fue muy fuerte. De hecho, que conozco testimonio de gente que salía desmayada de los cines. La tenía que sacar la ambulancia porque producía un shock de temor y de miedo que había que sacarlos. Los enfermeros la sacaban. Con tan solo una película. Con tan solo una película. Y así muchísimas películas. Y creo que ese tipo de películas ha traído un engaño de parte de Satanás para hacernos creer que él tiene un poder desmedido. Un poder que nadie lo puede vencer, como es invencible. Totalmente erróneo eso, ¿no? Porque sabemos que Jesucristo lo venció, le quitó las llaves de la vida y la muerte y se le entregó a la iglesia. Entonces pienso que ese temor, volviendo a la pregunta, Cristian, ¿no? Pienso que ese temor dentro de la iglesia de hablar de liberación o a la hora de que uno ora y los demonios se manifiestan y la gente es libre, creo que también tiene que ver un poquito por eso. Otra cosa que tiene que ver también es por la falta de conocimiento. Bien. La falta de estudio, la falta de profundizar en las cosas espirituales, porque, bueno, la Biblia habla mucho del mundo espiritual, habla muchísimo. Te voy a dar un ejemplo. Vos cortame, Cristian, si vamos muy largo. No, está bien, ¿no? está bien. Pero la Biblia dice que nosotros como cristianos tenemos que tener toda la armadura de Dios, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre. Entonces, mi lucha como cristiano no es contigo, no es contra algún hermano que me hizo algo, no es contra un vecino, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino con huestes espirituales de maldad. Y esas huestes espirituales de maldad tienen que ver con eso, con principados, tienen que ver con demonios, tiene que ver con poder, dice la Biblia, con poderes en las regiones celestes. Entonces, todo cristiano tiene una lucha espiritual. La queramos negar es otra cosa. O pensemos o no queremos saber nada es otra cosa, pero todo cristiano tiene una lucha espiritual y debe conocer el mundo espiritual. Bien.
Debería conocer el mundo Debería espiritual. conocer el mundo espiritual. Bien. Y No, esto- perdón, no debe ignorar eso. Bien. Porque primero tiene que... Hay gente que se pone... a lo mejor vamos a hacer... meter el dedo en la llaga, ¿no? Pero hay gente, por ejemplo, que se pone a hacer guerra espiritual sin conocer el mundo espiritual. No Cierto. tiene sentido. Tenés que conocer el mundo espiritual para poder hacer guerra espiritual. Conocer al enemigo para hacer una estrategia. Claro, exactamente, Bien. porque así Satanás es un ser muy ordenado, lamentablemente mucho más ordenado que muchos cristianos, Qué buen punto es. que muchos cristianos. Nosotros como cristianos ayunamos y oramos, ¿sí o no? Sí, es cierto. Los satanistas también. Y mucho más que cristianos. Hay satanistas que ayunan 40 días. Es para pensar, es muy fuertes. Y bueno, oran y ayunan a Dios. Nosotros lo hacemos a Dios, con devoción a Dios, buscando el rostro de Dios. Pero ellos no, buscando el rostro de su Señor, que es Satanás. Pero no podemos ignorar que a lo mejor en la esquina del barrio, en la esquina de mi cuadra, hay un brujo, hay un satanista, que lo único que quiere es hacer el mal. Porque así como hay siervos de Dios que transmiten la bendición de Dios, hablan del Evangelio, hablan de lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros, hablan del amor de Dios, hay muchos siervos que son de Satanás, que enferman a la gente, que maldicen a la gente, que hacen trabajos espirituales. Entonces, pienso que ese miedo por ahí es infundado, ¿no? Infundado. Por este mismo sistema que, bueno, ya sabemos que Satanás lo único que quiere hacer es engañarnos. Exacto. Y si él te hace creer que él tiene más poder que Dios, perdiste. Y ya venció él. Y ya venció. Sí. Pero todos, bueno, mejor dicho, debemos saber que Satanás no... algo tiene que quedar en claro. Dios no tiene enemigos. No existe, para Dios no tiene enemigos. No es que el diablo es enemigo de Dios. Es imposible porque no hay nadie más poderoso en el universo que Dios mismo. Muchas veces caemos en la famosa frase de que ellos están hasta empatados o en igualdad de condiciones. Pero acá el pastoral está diciendo una gran verdad. El Señor no tiene enemigos, es para tomar nota de esto. Exacto. Entonces, a veces creemos que no podemos esto, no podemos salir de aquello, y nos da el temor de esas cosas espirituales porque no las conocemos. Bien, desconocemos. No hay que tener miedo a las cosas espirituales, porque el hecho de que uno no lo vea no quiere decir que no exista. Que no ¿no? existe. Todo cristiano debe ser espiritual y tiene que estar preparado para conocer el mundo espiritual. Así es. Si no, Satanás siempre nos va a sacar ventaja. Otra pregunta que muchas veces nos han hecho es la siguiente. Sí. Pastor, ¿puede haber lugares que estén embrujados? Casas, departamentos. Ujú. Porque mucha gente que está por adquirir una propiedad Sí. o mudarse a un lugar nuevo siempre tiene ese temor. Sí, Quiere sí. que la gente vaya a orar, no quiere ingresar porque piensa que este mundo espiritual va a afectar a esta familia y estos nuevos planes que Bueno, tiene esta familia. sí, hablar de un lugar embrujado es una palabra que como si fuera de moda, ¿no es cierto? Pero Exactamente. en realidad tiene que ver con, ganar un territorio, por así decirlo. Mira, yo pienso así, y creo porque la Biblia lo dice así: Dios vino a establecer el reino de Dios. El reino de Dios tiene que ver con la predicación del Evangelio, del amor de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo el que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. A través de eso nosotros recibimos la paz, recibimos el bienestar, recibimos la liberación de todas esas influencias demoníacas, pero donde el reino de Dios no está establecido el reino de Satanás. Entonces, si en un lugar, supongamos una casa, donde no hay adoración a Dios, hay adoración a Satanás. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Donde no hay alabanza a Dios, hay alabanza a Satanás. Aunque la gente que está alabando y adorando no entienda que lo está haciendo Satanás, pero por no hacerlo a Dios, se lo ofrece a otro. Y Satanás toma adoración. ¿Se entiende lo que digo? Se entiende. Por Sí, ejemplo, sí, sí. la gran influencia de la música. Una casa donde está llena de música cristiana, donde habla de la palabra de Dios, del amor de Dios, ¿no es cierto? Es un ambiente donde hay una atmósfera de bendición. Pero una casa que escucha música que ha sido literalmente entregada a Satanás, porque podríamos hablar muchísimo de esto, ¿no? Sí. Música que para que les vaya bien a los que interpretan hacen pactos demoníacos. Eso es
salen las noticias prácticamente eso. Es- las películas, muchas de las películas de Hollywood están bajo pacto demoníaco, hacen pacto los actores para que le vaya bien con la película. Hace poquito salieron noticias de actores muy pero reconocidos, no vamos a dar el nombre, Sí, sí. pero confesando ellos que para que les fuera bien con una película ellos habían tenido que hacer un pacto diabólico. Para que fueran más taquilleras. Exactamente. Entonces, esa película indudablemente no le da la gloria a Dios. Entonces, en un ambiente donde hay siempre queja, donde hay violencia, donde hay golpes, donde hay alcohol, donde hay droga, donde hay prostitución, no está el reino de Dios. Ahí hay que llevar el reino de Dios para que el ambiente sea limpio. ¿Se entiende lo que Se digo? entiende. Si no, puede existir, por supuesto, una influencia espiritual de la oscuridad. ¿Puede estar un lugar cedido a las fuerzas de maldad? Claro que sí. Claro que sí. Claro que sí, no hay duda de eso. Aparte hay lugares donde se realiza la magia negra, donde hacen rituales demoníacos, donde quizás, voy a decir algo fuerte, quizás se ha pactado con la vida de un ser humano y esa tierra ha quedado maldecida y por lo tanto le pertenece a espíritus inmundos. ¿Se entiende? Se entiende. Entonces sí puede haber lugares donde hay una manifestación espiritual que no sea de Dios. Si no es de Dios, es satánica, inmunda. Podríamos preguntar, ¿y cómo hacemos? ¿Qué hacemos con una situación de esa? Bueno, hay que redimir la tierra, Hay que redimir la tierra. hay que orar, buscar, si se puede, si supongamos que alguien ha maldecido su casa por la ignorancia o por el pecado de uno tiene que arrepentirse, pedirle perdón al Señor para que Dios traiga sanidad sobre la tierra, traiga sanidad sobre su casa, traiga sanidad sobre su familia. Volvemos al principio, Cristo. Cristo es la solución, Oyéndolo, el pastor, reino de Dios. se me ocurre preguntarle, ¿será que la gente puede orar por sus hogares o necesita la intervención de la iglesia? Bueno, esa es una muy buena pregunta, porque tenemos que entender que dentro de la iglesia, a ver, no hay preferidos para Dios. La gran comisión es ir y hacer discípulos a todas las naciones, ¿no es cierto? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Pero también nos dio el Señor la potestad, ¿se entiende? La potestad tiene que ver con la legalidad y el poder de echar fuera demonios, de sanar los enfermos. Entonces, no fue para gente específica, sino que fue para la iglesia. Así que todos los que son parte de la iglesia pueden orar para que su casa sea libre de influencias espirituales, para que su propia vida, para que sus hijos. Volvemos al principio, que a veces por la ignorancia y por no conocer o por el temor infundado, uno no quiere reprender al diablo, porque hay algunos que dicen, yo quiero estar tranquilo, no me meto con el diablo. Así es. Pero no te podés escapar de esa, porque si vos sos un cristiano siempre lo vas a tener de frente a Satán. Mucha gente piensa eso, pastor. Sí, no. Mucha gente creo que esquiva este tema del mundo espiritual, Sí, justamente, porque cree que va a tener problemas con No, el no. enemigo. Quiero decirte que los problemas los va a tener lo mismo. Los va a tener lo mismo. Por eso es importante saber, conocer, llenarse de Dios, el Espíritu Santo, y tener una fuerte identidad de quién es uno en Dios, un hijo de Dios, con autoridad, con poder, con gracia y con unción de Dios. Estoy hablando de las personas, claro, que buscan agradar al Señor. Acá hay un tema muy importante. Cuidado con las puertas que los cristianos a veces sabemos abrir. Cuidado, porque estoy hablando de alguien que busca del Señor, que tiene su comunión con Dios, que lee la Biblia, que ora, que comete muchos errores, pero que se arrepiente, le pide perdón al Señor, que busca la integridad, que busca la santidad. Es decir, aquel que no practique el pecado. Claro, Bien. podemos pecar, sí, pero no somos practicantes del pecado. Sobre esas personas hay una gracia, hay una unción, está la misma presencia de Dios que lo habilita como iglesia a hacerle frente a todas esas cosas oscuras, cosas que tienen que ver con el infierno mismo, Sí, ¿no? sí, Entonces, sí. volviendo a la pregunta, ¿puede un cristiano orar por su casa? Claro que sí. Claro que sí. ¿Puede pedirle al Señor que Él traiga liberación?
Claro que sí. ¿Puede reprender a un demonio? Claro que sí, por supuesto que sí. Pero claro, tiene que ser un cristiano maduro en ciertas áreas. ¿Cómo uno es maduro? Bueno, con el conocimiento, con Con el el conocimiento. conocimiento del Señor, el estudio, la meditación de la palabra de Dios. El manual del manual. fabricante es básico. Lo escucho, Pastor Ale, y también pensaba, Sí. si hablamos de hogares que han sido embrujados, ¿no? Entre comillas, porque es el término que generalmente Sí, la sí. gente utiliza. También pienso que muchas de las personas cristianas se están preguntando, ¿un cristiano puede, pastor, estar endemoniado? Bueno, eso es una muy buena pregunta. Mira, un cristiano verdadero, aquel que le rindió su vida a Cristo, Sí. le entregó a Cristo su vida, nunca puede estar poseído, Bien. porque es posesión de Dios. Alguien que le rindió el corazón a Cristo y reconoció que por el medio de la sangre de Cristo los pecados han sido limpiados y es redimido, ese tiene el sello del Espíritu Santo, no lo tocan, no puede ser de Satanás. Entonces, no puede estar endemoniado, no puede estar poseído por el mal un verdadero cristiano. Bien. Pero sí puede estar influenciado, que es Bien. otra cosa eso. Nosotros somos posesión de Cristo. Nación santa, real Exactamente, sacerdocio, linaje escogido. Nación santa, real sacerdocio y linaje. Le pertenecemos a Él. Y nadie nos saca de las manos de Dios. Bien. Nadie nos saca de las manos de Dios. Pero sí puede existir cierta influencia en un cristiano que lo lleven a abrir puertas espirituales que lo lleven a tener actos que van en contra de la voluntad de Dios. ¿Se entiende? Se entiende. Pecados. Se entiende. ¿Se Y entiende? recuerdo en este momento acerca de Saúl, Claro. alguien que tenía el Ujú, Señor, alguien que ujú. de hecho en un momento profetizaba, Ujú. pero de pronto se ve envuelto en un mundo espiritual Exacto. que lo agobia, ¿verdad, Ujú. pastor? Sí, es verdad. Y mira qué lindo porque lo que me estás comentando, porque supongamos que yo estoy viendo este video, ¿no es Sí. cierto? Y de repente me doy cuenta que con este diálogo yo estoy siendo influenciado por algo externo, ¿no es cierto? Y digo, wow, yo como cristiano voy a la iglesia, aclárame, pastor, lo que es influencia. Bueno, influencia es cuando vos sentís algo en tu ser interior, pueden ser en tu mente, en tus emociones, que te está impulsando, te está empujando a hacer algo que va en contra de Dios. Por ejemplo, estás solo en tu casa y estás viendo la tele, estás en la computadora, no sé, escribiendo algo, estás viendo una película y de repente te vienen unas ganas de ver algo que no tenés que ver en la computadora. Por ejemplo, la pornografía. Sos un cristiano, pero te viene algo, una sensación en la mente de decir, quiero ver. Sé que está mal, pero quiero ver. Eso es influencia. Hay algo que te está influenciando, porque en la guerra espiritual, en el mundo espiritual, sobre todo en la guerra espiritual, el campo de batalla es acá, la mente. Pensamientos. Entonces, te viene un pensamiento, te viene otro pensamiento. Y como estás solo, bueno, uno piensa que está solo, pero está el Espíritu Santo y está Dios ahí. A veces cedemos ante esa influencia y esa tentación que viene y cometemos el pecado. Hay que dejar algo en claro que siempre el que tiente es Satanás. Dios no puede ser tentado ni tienta a nadie, sino que Satanás, por causa de nuestros malos pensamientos, la Biblia lo llama concupiscencias, por causa de nuestros malos pensamientos, saca provecho de eso. Eso es importante. Pero acá viene porque podemos decir, bueno, pero ¿qué hacemos, pastor? Y la liberación, la solución es la liberación. Porque a veces podemos pensar, y la iglesia quizás piensa que la liberación es para los de afuera. La liberación es para los que recién vienen a la iglesia. Y totalmente equivocado, y te lo puedo demostrar bíblicamente. La liberación no es para los primeros que vienen. ¿Que Dios puede liberarlos? Claro que sí. No, la liberación es para los hijos de Dios. Porque fíjate el amor de Dios, ¿no? y la presencia de Dios, que Él proveyó de liberación para mantenernos a nosotros limpios. La Biblia dice que nosotros somos templo de Dios. Pero no podemos negar que a veces hay mentira. Es cierto. Hay engaño, hay celos, hay envidias. O sea, el templo de Dios está sucio.
¿Se entiende lo Se que digo? entiende. Puedo yo estar influenciado por un espíritu inmundo a mentir y miento. Puedo estar influenciado por un espíritu inmundo por ejemplo, hablar mal de alguien y hablo mal de alguien. ¿Se entiende? No soy posesión porque soy de Cristo, pero sí influenciado. Pero la Biblia nos da la solución para eso y es la liberación. Por eso como cristianos no tenemos que tenerle miedo a la liberación. ¿Querés que vamos a la Biblia? Vamos a la Biblia. Mirá lo que dice, porque yo había preparado aquí, sabía que venía esta pregunta, pero... Qué importante Sí. lo que estamos hablando, porque el pastor nos está abriendo la mente en esta charla que estamos teniendo. Porque mucha gente piensa eso. El recién llegado a la iglesia, por eso Sí. tenemos que orar, hay que echar fuera los No, demonios. no. Y en realidad quizás los que somos parte de la congregación necesitamos oración, necesitamos liberación. Pero ¿qué tema, pastor? Porque mucha gente no ¿Viste? se anima. Es que suena... No, lo que pasa es que hay gente que dice, es que hace 40 años que vengo yo a la iglesia, yo necesito liberación. No. Y quizás es la que más necesita. Pero que te has perdido la bendición de Dios durante 40 años entonces. No sé si se entiende. Se entiende. Porque Dios dejó esa herramienta de la liberación para que los hijos sean libres, para que sean bendecidos los hijos, después lo de afuera. Los que pasen a ser hijos después serán bendecidos. Pero es para la iglesia. Mira, hay una historia maravillosa que te va a dar una imagen de lo que yo te estoy diciendo. Todos conocen la historia de la mujer sirofenicia. Sí. Pero eso está, ya te digo, en Marcos capítulo 7, el 24, que sería bueno que lo pudiéramos leer, porque mira lo que dice. Dice que Jesús partió de allí y fue a la región de Tiro. Entró en una casa y no quería que nadie lo supiera, pero no pudo pasar inadvertido. De hecho, muy pronto se enteró de su llegada una mujer que tenía, escuche, una pequeña hija poseída por un espíritu maligno. Punto muy importante. Esta mujer era sirofenicia, no era judía, no era parte del pueblo. ¿Se entiende? Se entiende. Pero ella tenía una necesidad. ¿Cuál era la necesidad? Que su hija fuera libre de este espíritu inmundo. Porque acá la Biblia aclara muy bien, estaba poseída por un espíritu inmundo. Más claro que eso. Está clarísimo. Pero fíjate vos, ella recurre al único que le puede traer solución, Sí. a Cristo. Pero mira la respuesta del Señor. Dice mire lo que dice, vuelvo unos versículos antes. De hecho, muy pronto se enteró de su llegada una mujer que tenía una pequeña hija poseída por un espíritu maligno. Dice así que fue y se arrojó a los pies de Cristo. Esta mujer era griega, sirofenicia de nacimiento, y le rogaba que expulsara al demonio que tenía su hija. Al decir que era griega y sirofenicia, está hablando que no era parte del pueblo. Era alguien que adoraba a otros dioses, ¿me entiendes? Que era alguien que no venía a la iglesia. Alguien que no ponerlo venía a la así. iglesia. No venía a la iglesia. Mirá lo que le va a decir Jesús. Jesús le va a decir, deja que primero se sacien los hijos. Eso. Qué palabra, pastor. Deja que Qué primero palabra, se qué sacien palabra. los hijos. ¿Qué quiere decir esto? Jesús sabía, esta mujer le venía a pedir liberación. Él sabía muy bien lo que era la liberación. Y le va a decir, no puedo porque primero se tienen que saciar los que son hijos. Wow. Es como decir, el pan de la liberación o el alimento de la liberación primero es para los hijos, No para los de afuera. no es para los de afuera. Entonces, ¿cómo somos hijos de Dios? Cuando abrimos el corazón a Cristo, ¿no es cierto? Si confesamos con nuestro labio que Jesucristo es el Señor, se nos da la potestad, la legalidad de ser llamados hijos de Dios. No todos somos hijos de Dios, todos son creación de Dios. Pero solo los hijos de Dios son los que han reconocido a Cristo como Señor y Salvador. Así que Jesús le dijo, no puedo porque la liberación es para los hijos. Primero se tienen que saciar los hijos. Interesante, ¿no? Interesante. Porque no está, mirá lo que dice, porque, le dice Jesús así, porque no está bien quitarles el pan a los hijos y dárselo a los perros. Impresionante. Es muy fuerte eso. Y te está diciendo, estamos hablando de liberación y Jesús le está llamando el pan. Entonces, la liberación es pan para los hijos. Son los hijos los que comen primero. Qué tremendo. En una familia, vos te vas a preocupar por tus hijos. Primero los alimentás a ellos y después alimentás a los otros. Así es. Lo mismo pasa con la liberación, es pan para los hijos. Entonces, como cristianos,
No tenemos que decir o pensar, no, yo no necesito liberación porque hace 50 años que yo vengo a la iglesia y no me pasa nada. Y esos pensamientos, esas malas actitudes, no sé, esa violencia que todavía sale en casa, Esos celos, la envidia. el celo, la envidia, pecados que siempre estás en un círculo y no podés romper, quizás sea por influencias espirituales. Haya que pedir perdón al Señor, arrepentimiento y en el nombre de Jesucristo se va. Entonces, pensar que la liberación no es para nosotros, eso es un gran error, porque Jesús dijo, es pan para los hijos. Todos sabemos la historia, la mujer le dice, sí Señor, pero aún los perros comen debajo de la mesa de sus amos, y por causa de esa fe, el Señor le dijo, anda, tu hija ya ha sido libre. Pero acá queda re claro que la liberación es para los hijos, no para los de afuera. Es re claro. Entonces veces, no hay que tenerle miedo. A veces caemos en eso, pastor. Claro. Te doy otro ejemplo más. La Biblia, cuando nos habla acerca de espíritus inmundos, de demonios, dice que es como una casa. Viene Jesucristo, viene el poder de Dios, libera a esa persona, pero la casa queda vacía. Queda vacía la casa. Queda limpia, pero queda vacía. Está hablando de una persona que tiene una influencia demoníaca, está endemoniado, en el nombre de Jesucristo, echamos fuera esos demonios y se van. Pero está vacía la casa, hay que volverla a llenar. ¿Con qué la llenamos? Ahí está. Hay que llenarla con la palabra de Dios, hay que llenarla del Espíritu Santo, hay que llenarla de la gracia, hay que llenarla de la unción de Dios, hay que llenarse de Dios. Porque suele pasar, y pasa esto, que el demonio que salió se va. Pero como anda por ahí, dice la Biblia, viendo a dónde puede estar, y como no puede estar, vuelve a su casa antigua. ¿Y cómo la encuentra? La encuentra limpia, la encuentra ordenada, pero vacía, dice. Ese es el tema. ¿Qué punto? Entonces, es como decirle a una persona, te voy a contar algo personal que a lo mejor sirve, ¿no? Me tocó a mí, por ejemplo, estar aquí dentro del templo y viene una persona de afuera que ya habíamos ido a orar muchas veces, ¿no? Por liberación. Se manifestaba en la casa, sacaba cuchillos, le quería pegar a los hijos, vino la policía, no la podían sostener, entre 4 o 5 policías no la podían sostener, enviamos gente para que orara, los demonios se iban, pero a la semana volvía de nuevo. ¿Por qué? Porque la casa quedaba limpia y ordenada, pero estaba vacía. No buscaba de Dios, no leía la Biblia, no había arrepentimiento, no se congregaba. Entonces, limpia, pero vacía. ¿Qué pasaba? El estado postrero era peor, porque la misma Biblia dice que como está vacía, ese mismo espíritu busca 7 peores que él, y el estado de esa persona pasa a ser peor el que estaba antes. Y nos pasó así. Viene esta misma persona, me dice, pastor, yo necesito que ore por mí, y yo le digo, no voy a orar por vos. Fuerte. Fuerte. Bueno, el pastor que le diga, no voy a orar por vos, ¿viste? Es medio fuerte. Porque yo sabía que esa persona buscaba un alivio momentáneo, no quería tener un compromiso con Dios. No quería. Entonces yo no voy a orar por vos, porque no querés tener un compromiso con Dios. Si yo oro por vos, te voy a hacer más daño que bien. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Se entiende. Si yo oro, los demonios se van a ir, pero van a venir otros peores y te van a dejar la vida peor de la que tenías. Entonces, ¿qué hacemos? Nos limpiamos, pero llenamos la casa. La llenamos con la palabra de Dios, con el amor de Dios, nos congregamos, aprendemos de Dios. Entonces, cuando el Espíritu vuelve y la ve limpia, ordenada, pero llena de Dios, es imposible que vuelva a entrar. ¿Se entiende? Se entiende. Suena duro lo que dije, ¿no? Porque digo, ¿cómo el pastor no va a orar? Pero, vuelvo a repetir esto, es para los hijos. El pan de los Después hijos. Pan de los hijos. ¿Qué cuidado tenemos que tener entonces con el corazón? Que el corazón no esté vacío. Porque Exacto. si el corazón está vacío, allí Satanás tiene una oportunidad, Exacto. pastor. Sí, por supuesto que sí. Por eso es tan importante pedirle a nuestros pastores, el liderazgo de la iglesia, que si nosotros vemos que estamos haciendo cosas o tenemos una influencia espiritual que no nos deja dormir, hay niños que se despiertan gritando, llorando, aterrorizados, son demonios. Que le pidamos que oren por nosotros. Es muy importante lo que dice pastor, Sí, sí. porque muchas veces la gente, cuando llega la hora de la noche, Ujú. es cuanto más oprimida se Sí, empieza claro. a sentir. Es que sí, los espíritus inmundos indudablemente se mueven más en la noche que durante el día. Claro que sí, nosotros somos hijos de la luz.
Él es la luz. Cierto. Satanás no se mueve en la luz. Mm. Muy poco se mueve en la luz. Pero siempre lo va a hacer en la noche, en la oscuridad. Ahora el día y la noche son de Cristo. Para un cristiano es bendición. La Biblia dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré porque solo Dios, el Me hace Señor, vivir me hace confiado. vivir confiado. Pero no podemos ignorar que hay influencias. Estamos hablando ahora del mundo espiritual, no estamos hablando de la guerra espiritual. Pero conociendo esto, hay estrategias de guerra espiritual para mantener tu casa fuera del alcance de las influencias espirituales. El ayuno, la oración, la unción con aceite. Hay muchas cosas.